出的梦埋在心底，写风冷雨里，等待一个天气，慢慢的苏醒。想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾终会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去忘了偏理想之地，坚定不犹豫，要将未来握紧，不怀疑无畏的勇气。所以我要去忘了偏理想之地，却也不放弃。我会永远相信有奇迹，哪怕无止境追寻。¿Cuál crees que es nuestro problema, presidente Han? Te falta experiencia en gestión y no tienes contactos en la industria. Sin ventas ni contactos, ¿cómo llevarás el producto al mercado? Presidente Han, Gracias por el recordatorio, presidente Han. Lo he anotado todo. Reflexionaré y enmendaré cuando vuelva. Pero ya que no quiere invertir, no le molestaremos más. Esperamos colaborar con usted en otro ámbito. Después de todo, somos exalumnos. Aunque no haremos trato, queda la buena voluntad. No hay buena voluntad. En los negocios, uno es amigo o enemigo. Es un honor ser su enemigo. ¿Estás tan seguro de que tu empresa emergente triunfará? Presidente Han, Star puede tener muchos problemas, pero nadie puede apagar el brillo de otro. El principio es viejo, pero el dicho es simple. El oro verdadero siempre brilla. Puede que seas oro, pero no olvides que esta ciudad está llena de oro. El camino es largo, ya veremos. Plan de negocios. Zishu, vámonos. No lo molestaremos más. Vámonos. Presidente Han, Ingenuo. Ex GDY Grupo Dongyang. Hermana Xing, creo que el presidente Han tiene razón. Ya que trabajamos en el mismo proyecto, ¿por qué no empezar bajo el nombre de Medicina Dongyang? Con el dinero y los contactos, nosotros... ¿Qué pasa? hermana Xing. Me arrepiento. Entonces volvamos con él. Me arrepiento de colaborar contigo. Hermana Xing. Solo pienso que sus condiciones, hijo, muy buenas. Y aparte de nuestra tecnología, no tenemos nada. Sujisho, ¿no entendiste? Menospreció a Star Technology como inútil. Nos hizo dudar de nosotros mismos. Luego intentó tentarnos con dinero, pero falló. Y luego vino con ¿eres amigo o enemigo? Esto es una amenaza. Nos ha llevado paso a paso a su ritmo. Si trabajas para él, ¿crees que podrá salir fácil? ¿O dices que quieres volver ahora? No. Uno debe tener integridad. Lo que debemos hacer ahora es avanzar. No mires atrás y seguro triunfaremos. Hermana Xing, eres genial. ¿Qué haces? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Quiero echar otro vistazo? Entonces llévalo a casa y míralo. Buena idea. Has preparado tanto. Hing aún te rechazó. No te preocupes. No durará mucho. Queridos amigos, es su fuerte deseo que compita contra Manzana Tóxica. Encender un conflicto pero evitar ganar. Fruta de azúcar en un árbol de limón. Meng, Manzana Tóxica. Gracias.
Gracias a todos por apoyarme. Después de que termine la transmisión en vivo hoy, les agradeceré cantando una canción. Cualquier canción que quieran escuchar está bien. Buen día, está bien, de acuerdo. Si hoy es un buen día, depende de ahora. Gracias por el carnaval, señor Lu, carnaval. Cuando el hermano Lu actúa, me animo al instante. Tu hermano Lu puede llegar tarde, pero nunca falta. Está bien, perder por poco no es gran cosa. Sigo muy agradecido a todos los que me ayudaron en el concurso hoy. Entonces aceptaremos que perdimos la apuesta. Fruta inteligente en árbol de limón. Sigo dedicando una canción a Manzana Tóxica y su hermano Lu. Una canción, contigo para todos. Pequeños momentos, largos años. Habla despacio. No te apresures. No tengas miedo. Tu tía Men está compitiendo con alguien otra vez. Equipo de desarrollo conjunto. Análisis competitivo. Esa Yixing es definitivamente una némesis en tu trayectoria profesional. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nunca he visto a nadie que pueda interrumpir tus planes repetidamente. Ni bebiendo te callas. Si me preguntas, deberías invertir en Yixing y olvidarte del asunto. No todo el mundo puede seguir el camino del emprendimiento. Ella tiene la capacidad y las ideas. Unirse directamente a Medicina Dongyang podría maximizar sus capacidades. En el emprendimiento, te enfrentas a más que solo problemas técnicos. Cuando te gusta a alguien, solo acompáñala. Después de todo, hay poca esperanza de que tenga éxito en poder ser valiosa para Medicina Dongyang en el futuro. En mi opinión. Invertir en ella no tiene nada que ver con esas complicadas evaluaciones de inversión. Es puramente una cuestión de emoción. No abandonaría mi filosofía de inversión por perseguir a una chica. Ella tampoco querría que invirtiera por esa razón. ¿Qué sabes tú? ¿Quién te pidió que me hicieras té a esta hora? No bebes alcohol. ¿Por qué vivir tan enredado? Voy a comprar flores. Nos vemos. Lili. Pequeño, debes disculparte cuando haces algo mal. ¿Qué estás haciendo? Eres adulto. ¿Por qué te comportas como un niño? Es normal que los niños no entiendan. ¿Y tú, siendo adulto, tampoco entiendes? ¿No entiendes el concepto de dar ejemplo? Como mujer, ¿por qué hablas tan duro? ¡Qué decepción! Vámonos, hijo. ¿Tuyo? ¿Quién más? Gracias. Pasé toda la noche estudiando a Han Ting. ¿El presidente Han?
Con sus comentarios. Desde que empezamos, es el único que ha revisado nuestro plan de negocios en serio. Aunque sus palabras fueron un poco desagradables, sus comentarios eran correctos. Ya revisé esta versión del plan de negocios según sus anotaciones. Bien hecho, hermana Xing. Aunque no conseguimos la inversión. Nos inspiró, así que no fue en vano. Aprende y aplica bien. La verdad, ver las críticas del presidente Han ayer me desanimó un poco. Habiendo conocido a tantos inversores, ninguno nos vio con buenos ojos. El desarrollo del prototipo tampoco va bien. Me siento un poco perdida, hermana Xing. Dime, ¿de verdad crees que podemos lograrlo? Emprender es así. Confía en ti, identifica los problemas y supéralos uno a uno. Salud. Salud. ¡Sorpresa! Eres Sushi Show, ¿verdad? Feliz inauguración. No nos van a invitar a pasar. Por favor, pase. Hola. Hola. Este lugar es realmente bonito. Y además hay una mesa enorme. Gracias. ¿Por qué has venido tan temprano? No habíamos planeado 12. Gracias. Hoy todos éramos libres. Decidimos venir antes. Ya está todo listo. ¿Te gusta? Me encanta. Ya está todo listo. ¿Te gusta? Pero, ¿a dónde va este enchufe? Consulta el manual. Sin. Te deseo mucha suerte con tu inauguración y abundante prosperidad. Estos son algunos regalos que he seleccionado para ti. Gracias. ¿Qué es esto? Es un bolígrafo, uno para cada persona. Espero que firmes más acuerdos importantes en el futuro. Gracias, Yusi. Sin. También he traído un humidificador. Échale un vistazo. Lo vi. Sin. También he traído un humidificador. He pedido barbacoa. Échale un Llegará vistazo. pronto. Vamos a configurarlo. Comer juntos. Sin. Tu lugar es realmente un mundo aparte. Es realmente hermoso. La barbacoa ya ha llegado. Sin. ¿Cuánto falta para que llegue Shichen? ¿Por qué no esperamos un poco más? No hace falta. Shamoy dijo que le había surgido un imprevisto en el hospital. Nos dijo que empezáramos sin esperarle. Deja de mirar y ven a comer. ¿Ya voy? Hermana Lee, es realmente bonito. ¿Normalmente te gusta la barbacoa picante o no picante? Tengo el estómago sensible. Hermana Lee, no lo hagas. Déjame hacerlo a mí. Eres un invitado. ¿Cómo puedo dejar de hacer el trabajo? Esperen a que termine de hacer esta tanda. De acuerdo. Hermana Lee, la verdad es que se me da bastante bien hacer brochetas a la parrilla. Cuando estábamos en la escuela y salíamos de excursión. Podría preparar brochetas para toda la clase yo sola. ¿Te estaban acosando? No lo creo. Ellos tenían una opinión muy alta de mis habilidades para la parrilla. Vale, dejaré de molestarte. ¿En qué año asististe a la Universidad de Singan? Yo estaba en la clase 13, 2 años menor que la hermana Sim. Hermana Lee, ¿y tú? Yo iba a un curso por delante de Sin. Eso significa que estás 3 clases por delante de mí. Entonces eres como un hermano menor para mí. No soy tan joven. Sin, ¿cómo va tu financiación? Ni le menciones. He conocido a mucha gente. La reducción drástica de precios es algo habitual. Y también hay quienes roban planes. Robando. Existe un método aún más despreciable. Comiencen por dominarte mentalmente. Socavando tu confianza. Yo me haré cargo. E incluso intentan reclutarnos. ¿Cuántos trucos? ¿Cómo es posible que existan personas así? No te desanimes. Voy a echarle un vistazo. Veré si alguno de mis clientes podría estar interesado. Hermana Lee. Hermana Lee, usted sí que tiene una amplia red de contactos. Así es. Nuestra manager es la mejor en la industria de ventas de productos médicos de Singan. Guapa y emprendedora, ¿verdad? Eso es impresionante. Prueben ustedes las brochetas y yo seguiré asándolas. Gracias. ¿Estás libre mañana? ¿Qué pasa? Ven conmigo a una cita para encontrar pareja. Casamentero. No es inapropiado que nos lleves contigo. Mi madre insiste en que coma con el hijo de su amiga. Él también te verá alguien. Ven conmigo. Sería demasiado incómodo para mí sola. Entonces, iré a protegerte. ¿Por qué eres tan amable? Tengo algo que hacer mañana, así que probablemente no pueda ir contigo. Entonces tal vez yo tampoco vaya. Si alguien puede ir contigo. No sería bueno tener demasiada gente. No digas eso, Sin.
Vamos juntos. He oído que ese tipo también trabaja en el sector médico. Considéralo una oportunidad para conocer a alguien del mismo sector y ampliar tu red de contactos. Quizás sea útil en el futuro, ¿verdad? Así es, vayamos juntos. Quizás conozcas a alguien más, ¿verdad? De acuerdo. Pero la prioridad sigue siendo el emparejamiento. Bueno. Director Su, deje de asar a la parrilla. Venga a comer con nosotros. Entonces, casualmente, acabo de terminar de asar a la parrilla. Así so. Gracias. Siéntate y come con nosotros. Bien. Siéntate. Me sentaré allí. Este no es picante. Gracias. De nada. Vamos, alcemos nuestras copas juntos y celebremos la gran inauguración de Sin Sin. Les deseamos una inauguración próspera. ¿Qué ocurre, jefe? ¿Alguna vez has tenido una cita a ciegas? Puedes con eso. Si no tienes las habilidades, no pretendas ser un experto. Corre. Será mejor que corras rápido. Vienen a por ti. Rápido, corre. Vamos, mantén el ritmo. Sube al coche. De inmediato. Ve. 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 Solo te dije que te fueras. Abre la puerta. Me equivoqué. Insignificante. ¿Por qué eres tan impaciente? Xiaoting, llámame por mi nombre completo. Bien. Anting. Observa el mundo que te rodea. ¿Qué tío recibe regaños de su propio sobrino todos los días? No me presiones con el tema de la antigüedad. Si no fuera porque mi tía me pidió que te llevara a una cita a ciegas, realmente no tendría tiempo para esto. Mi madre es igual. Siempre está intentando controlarme. Se llevó mi coche y luego canceló mis tarjetas. Incluso me está organizando citas a ciegas. Me acabo de graduar. Ella quiere encontrar una chica que pueda domar a un tipo salvaje como tú. Está lista la propuesta de planificación. ¿Qué propuesta de planificación? No lo dijiste. ¿Qué querías comprar ese bar en la calle Hintai y administrarlo tú mismo? ¿Lo has aprobado? Depende de cómo te desenvuelvas en las citas ciegas. Solo estaré de acuerdo si se aprueba la propuesta de planificación. ¡Lo sabía! De toda la familia, tú, mi querido sobrino, eres quien mejor me trata. No como mi madre, que simplemente no invierte en mí. También dice que regentar un bar no es un negocio serio. Impresionante. Voy a hablar con franqueza. Será mejor que hagas un buen trabajo con esta barra, o si no. Me vas a romper las piernas. No te preocupes, seguro que lo gestionaré bien. ¿Qué clase de sobrino amenazaría a su propio tío? Puedo ayudarlo. El señor ha reservado la habitación privada con vistas al mar del este. Por aquí, síganme. Vamos. Tu pareja ideal parece ser bastante rica. Mi madre me comentó que su familia parece gozar de una buena situación económica. Mar del Este. Ya es hora y aún no han llegado. Llegan tarde. Me voy. Si quieres invertir en el bar, entonces siéntate. Ponerse de pie. Señor An, sus invitados han llegado. Por favor. Vamos. Ven, Xiaomen, siéntate aquí. Hola, señorita Wei. Soy Lurinxia. Este es mi sobrino, pariente cercano, Anting. Mi nombre es Wei Yuxi. Este es mi buen amigo Tu Xiaomen. Hola. Por favor, siéntese. Tengo otro amigo atrapado en el tráfico. Llegará un poco tarde. Lo siento. Sin prisas. Primero, tómate un té. No necesito recompensas. Con que me aprecies es suficiente. Eres fruta inteligente en un limonero. Sí. Ese soy yo. ¿Has visto mi transmisión en vivo? Por supuesto que sí. Me preguntaba por qué me resultaba tan familiar. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Entonces. De acuerdo. Permítanme presentarme de nuevo. Tengo 22 años y acabo de graduarme de la universidad. Me gusta jugar a videojuegos.
Disculpen. Necesito atender una llamada. Continúen. Wei Yusi. Sin, ¿dónde estás? Estoy atascado en el tráfico ahora mismo, pero llegaré pronto. Ya voy. El señor Lu también ha visto la transmisión en directo de nuestra Xiaoming. ¿Alguna vez has ayudado a Xiaoming a escalar posiciones en las listas de éxitos? Lo he estado viendo casualmente. ¿Cuál es tu nombre de usuario? Si fuera fan, sin duda me acordaría. Eres tan popular que seguro que no te acordarías de mí. No digas eso. ¿Alguna vez has pedido una canción? ¿Qué canción crees que canto mejor? Todos suenan bien. Eso es demasiado superficial. Nombra uno. Un encanto sin límites. Nunca antes había cantado eso. Contigo. Fue la canción que cantaste hace poco, ¿verdad? Sí, esa la canté. Cuando me retaron a un duelo, dedicada a esa manzana podrida y su señor Lu. ¿El señor Lu? Voy a ver cómo va la comida, señor Lu. Lu Lingia, el señor Lu. Eres el que ha estado conspirando con esa manzana tóxica. Aliándote con ella para aprovecharte de mí pensando que soy un tonto con demasiado dinero, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Bai Shui es una perijoa tan bondadosa. ¿Sabes lo lamentable que es? ¿Lamentable? ¿Estás ciego? ¿No lo ves? Tu forma de cantar es muy falsa. Xiaoming. Señor Lu, ¿qué tal esto? La próxima vez invitemos a Bai Chue juntos y vamos a una sala de karaoke a cantar y olvidar rencores. ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! Xiaoming. Acertaste. Tu hermana ha estado ocupada desde que propusiste la idea de tener un negocio de impresión médica 3D en la última reunión de la junta directiva. Tu hermana ha estado contactando empresas similares en el mercado, bajo el nombre de tecnología Dongyang. También les ha dicho a otros que su hermano quiere mejorar sus habilidades y que quiere echarme una mano. Sí, de verdad sois de la misma sangre para haberlo adivinado. Deberíamos tomar precauciones. Si realmente invierte en una empresa fiable. Seguro que se convertirá en un obstáculo para Shanghai en el futuro. Si encuentra una, entonces sea cual sea la empresa, ahógala de inmediato. Ya llegué. Es el salón privado del Mar del Este, ¿verdad? ¿Cómo es que me lo encuentro en todas partes? Presidente Han. Certa, Ji, qué casualidad. ¿Viene a cenar? He quedado con un inversor. Impresionante. ¿Ya consiguió un inversor tan rápido? Es un inversor ángel. Después de revisar mi plan de negocios hoy, Hizo una cita para discutir los detalles. no le molesto, tengo que irme. Está bien. Mar del Este. Presidente Han, quizás debería ir primero. Está bien. Sync, rápido. Entra. Por aquí. Entra.
Este es mi buen amigo Ji Xing. Últimamente ha estado muy ocupada con su empresa emergente. Por eso llegó tarde. Ah, sí. Pensé que la S. Ortea, Ji, había venido a ver a un inversor. Cierto, la empresa de nuestra Xing está recaudando fondos. Por cierto, presidente Han, oí que usted es inversor. ¿Consideraría invertir en una empresa emergente de salud? ¿Por qué no conoce la empresa de nuestra Xing? Así es, nuestra Xing es muy capaz. No hace falta. No se moleste. Todos han esperado mucho, ¿verdad? Deben tener hambre. ¿Por qué no comemos? Parece que la S. Ortea Ji ya consiguió la financiación. Todavía no. ¿Quién invertiría en ella? ¿Por qué me pateas? No hay nada de qué avergonzarse. Pensé que la S. Ortea Ji estaba a punto de firmar un contrato. Los inversores que conoció antes no eran nada fiables. ¿No fiables? Sí. Todos solo hablan, no invierten dinero de verdad. Hubo uno que fue peor que eso. Quería reclutar a nuestra Xing con mucho dinero. Tú, Xiaomen. En palabras de Xing, eso es particularmente despreciable, ¿no? Particularmente despreciable. S. Ortea Ji, ¿está bien? Si lo necesita, no dude en contactarme. Así es. El presidente Han está siendo muy proactivo. ¿Por qué no se agregan en WeChat? No hace falta molestarse tanto. No es molestia. Agréguelo. Pueden mantenerse en contacto. Gracias, presidente Han. De nada. Sujetas el teléfono tan torcido. ¿Puedes escanearlo? Claro. Xing, envíale rápido tu número de teléfono. Ji Xing, gracias. Han Ting, no hay de qué. La oferta sigue en pie. Presidente Han, si tiene tiempo en el futuro, ¿por qué no visita la empresa de nuestra Xing? El paisaje allí es realmente hermoso. ¿Por qué no hablamos de ti, Kyudi? Tú eres la protagonista. ¿No hay protagonista? Solo nos estamos conociendo y haciendo amigos. ¿Quién quiere ser tu amigo? ¿Quién quiere ser tu amigo? ¿Haciendo amigos? Comamos. Señorita Ji, ¿tiene hambre? Coma un poco de cangrejo. Ahora no tengo hambre. Gracias por su hospitalidad hoy. De nada. Es difícil encontrar un taxi aquí. Las llevo a casa. ¿Cabemos los tres? Presidente Han, no olvide contactar a nuestra Xing. ¿Por qué caminas tan rápido? ¡Qué buena oportunidad de financiación! ¿Te gusta un poco Ji Xing? ¿Todavía no lo admites? Hoy fue tu cita a ciegas. Wei Qiuzi y yo no tenemos química, pero tú quizás tengas oportunidad con Ji Xing. Adelante, sobrino. ¿Todavía quieres abrir ese bar? Claro que sí. Hoy no lo hice bastante bien, no puedes echarte atrás. Dame la propuesta de planificación cuanto antes. Vale, claro, sin problema. De verdad, quiero agradecerles hoy. Metiste la pata de lleno. Demasiado preciso. ¿Bien meter la pata? ¿Sabes quién es el presidente Han? ¿No es familiar de Lulingia? Parecía el hermano de Lulingia. Él fue reclutador, el inversor principal de Guanghua. ¿No será ese jefe que te echó de la cena? ¿Ese compañero de universidad? Entonces habla muy bien sin resbalar. No noté su relación en absoluto. ¿Lo mantuvo bien oculto? No me extraña que Xing lo llamara despreciable. Lo siento, cariño. Me imagino lo incómodo que fue para ti. Fue muy incómodo. Te decía, no te molestes, no te molestes. Y tú seguías empujándome. Pensé que solo eras educado. Pensé que no hacía falta tanta cortesía entre nosotros. ¿Cortesía contigo? Te he pateado y golpeado.
Hasta tosía. Nunca tosí tanto ni estando enferma. ¿No viste? Perdimos la conexión. Espera, me equivoqué. ¿Y tú? No bastó con agregar WeChat. También me pediste darle mi número. Si no fuera tu reunión, me habría ido mucho antes. Me muero de vergüenza. Pensándolo, pediste un recibo justo delante de tu cita de emparejamiento. ¿Significa eso que no te interesa? ¿Necesitas un recibo? Gracias. Disculpe, ¿podría darme un recibo, por favor? Por supuesto. Gracias. Es normal no estar interesado. Déjame decirte, Lulinja es mi mayor rival. Lo odio tanto que me rechinan los dientes. ¿Lo sabes? Hay algo mal en su forma de ver a la gente. Incluso apoya a esa manzana tóxica. ¿Cómo podría nuestra Kyoshi gustarle un ciego como él? Desde el primer momento se vio que él y yo no somos del mismo tipo. ¿No nos pidió Lily un recibo antes? Solo lo pedí sin más. Para eso están los mejores amigos. Kyoshi, ¿qué tipo de chico te gusta? Cuéntanos. ¿Yo? Si tengo que decir algo, sería alguien gentil como Jade, delgado y alto, y elegante. No necesita ser muy rico, solo tranquilo y estable. Y sería mejor si supiera cocinar. ¿Eso no es justo, Xiao Yichen? Entonces tienes que hacer fila detrás de mí. Ya le pedí a Xingxing que me reserve al hermano Xiao Yichen. ¿Verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué no cumples tu palabra? La última vez que cenamos. Dijiste que tiene un primo lejano. ¿Es así? Lo olvidé. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Lo dijiste. Xiao Xia, envíame por correo el modelo 3D que modificaste ayer. Lo envío ahora mismo. Xiaoshan, las medidas de porosidad que hiciste aquí aún no hijo correctas. Consulta de nuevo las versiones que te envié antes. Está bien. Hermana Xin, ayer me recomendó algunos inversores. Quedaron bastante satisfechos tras revisar el plan de negocios. Pero en cuanto oyeron que no tenemos un prototipo, no hubo más que hablar. Entiendo. Todos han estado trabajando duro últimamente. Después de nuestros ajustes continuos, los modelos que hemos hecho mejoran con cada versión. Los datos también, hijo, cada vez más precisos. Debemos mantener el esfuerzo y esforzarnos por desarrollar el prototipo lo antes posible. Está bien, no hay problema. Bien, sigan así. Director Su, esta es la información que pidió antes. Está bien. Hazme también una versión traducida de esto. Disculpe, ¿es Star Technology? Señor Yichen. ¿Yichen? Yichen, ¿qué haces aquí? He venido a traerles un poco de energía. Déjame presentártelo. Él es Xiao Yichen, mi novio. A todos. Ellos hijo Xiao Xia y Xiao Shang. ¿Ya han comido? Show, rápido. Reparte las comidas a todos. Está bien. Gracias, señor. ¿Por qué no estás trabajando hoy? Estoy de vacaciones anuales estos días. Vine para asegurarme de que comas bien. Gracias. Te beneficias del resplandor de la directora Yi. Me preguntaba por qué la directora Yi tiene energía sin fin. Resulta que hay alguien detrás que está para ella. Esto es más efectivo que la sangre de pollo. Come rápido, aún tienes trabajo que hacer después. Xin, esto es para ti. Primero come y luego trabaja. Está bien, vamos, come conmigo. No hace falta. Ya comí. No tienes que preocuparte por mí. Me quedaré allí un rato. Tú solo concéntrate en tu trabajo. Te esperaré a que salgas del trabajo y luego iremos a casa juntos. Está bien entonces. Siéntete como en casa. Hay agua allí y la salida está por allá. No te preocupes. Solo ve a comer. Está bien.
Me gusta mucho esta ciudad. Creo que con nuestro esfuerzo siempre habrá una luz brillando para nosotros. Entre las luces de miles de hogares en esta ciudad. Xing, ¿sigo en tu futuro? Xing. En unos días será nuestro 4º aniversario. Vamos a celebrarlo. Ya llegamos. Sí. ¿Cómo me quedé dormida? Estás muy cansada. Vamos, te acompaño arriba. No hace falta. Has estado conmigo todo el día, así que debes estar cansado. Deberías volver a casa y dormir un poco. Tengo que subir a revisar información en un rato. Entonces me iré después de que subas. Descansa bien. Entonces, me voy. Casi lo olvido. ¿No te gusta Jin Lan? Compré 2 entradas para esta obra. No le temas al viento. Vamos a verla juntos. Y celebrar nuestro 4º aniversario. No le temas al viento. Entonces vendré a recogerte entonces. Guarda las entradas por ahora. Adiós. Adiós. Mis amigos, la piel hermosa sigue el mismo patrón. Fruta inteligente en un árbol de limón. Pero un alma interesante pesa más de 45 kilogramos. Soy tu fruta inteligente en un árbol de limón. Bienvenidos a mi sala de transmisión en vivo. SR Lu. Hola a todos, solo paso por aquí. Fruta inteligente, hola. ¿Por qué está el señor Lu aquí otra vez? ¿El hermano Lu viene a armar lío otra vez? Hermano Lu, no te pierdas al pasar. Vamos, envía algunos regalos. No vine a armar lío, ni a dar regalos. Solo vine a ver a la oponente derrotada de Bai Shui. Parece que algo entró en mi sala de transmisión en vivo, pero está bien. Quizás sea una mosca o un mosquito. No te molestes tanto por perder contra Bai Shui. ¿Cómo es que hasta la vista te falla? Es lamentable de ver. Concéntrense todos. Sir Lu, envía regalos, envía regalos. Espanté a la mosca. Entonces, recomponámonos y escuchemos una buena canción. Ha sido silenciado. El primer modelo prototipo de nuestra tecnología estelar. Por fin se ha completado. Director G, el prototipo está listo. Ahora toca comprar una impresora. Tenemos que empezar las pruebas de producto ya. Cierto, hay que aprovechar el momento. Tranquilo, la impresora llegará pronto. Jisoo y yo terminaremos esta parte. Habéis trabajado sin parar estos días. Os doy 3 días libres. Gracias, Director G. Gracias, Director G. Genial. Vamos a cenar olla caliente esta noche. Entonces nos vamos, Director G. Adiós. Adiós. Hace tiempo que no comemos olla caliente. También podríamos ir a karaoke. Tú invitas, ¿verdad? ¿Yo? Vale, yo invito. ¡Vamos!
hermana Xing. Xiao Xia me ha preguntado varias veces por la impresora. Aunque el prototipo esté listo, si la impresora no llega pronto, el trabajo tendrá que parar. Lo sé. Pero la impresora cuesta varios millones. Ahora mismo no podemos pagarla. La financiación podría ir mejor, ahora que tenemos el prototipo. ¿Por qué no alquilamos una impresora primero? ¿Alquilar? ¿Es fiable? Miremos en el mercado y preguntemos. Veremos qué empresas tienen impresoras libres. Alquilemos una y sigamos con los experimentos. Si logramos un dispositivo de fusión físico, la financiación será aún más fácil. Vale, ahora mismo voy a contactar con las empresas con las que he tratado antes. Bien, yo también preguntaré a las que conozco. Mantente en contacto. Vale.我们